Pero bien, vamos a entrar un poco a la realidad de la palabra de Dios. Y es que, queridos hermanos, dice, vean cómo comienza el Evangelio de Mateo. Dice, en aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Claro, si hablamos del monte, ustedes saben qué significa el monte en la realidad bíblica. El monte significa el lugar a donde alguien va a hablar. Podríamos hablar de una homilía, en este caso una homilía catequética, bíblica y litúrgica, y podríamos hablar un poco del monte. Por ejemplo, aquí tenemos el monte, vean el altar a donde está, arriba de nosotros. Ahí está el monte, ahí es donde se hace posible el sacramento. Y todo esto que vemos acá es el presbiterio, que le llamamos a nivel litúrgico. Todo este auditorio es el presbiterio, y aquí es donde se proclama en la altura la palabra de Dios. Entonces, Dios se manifiesta en este monte, porque Él habla. Él se manifiesta en el sacramento y también habla en la palabra de Dios, porque Él se sienta. Vean que también la silla está en altura, está más alto que el ampón. Y el ampón es el mueble que ustedes ven ahí, que es donde se proclama la palabra. Y el altar está más arriba. Esa silla no se puede sentar nadie, solo el cura. Si ustedes no lo sabían, es cierto. Esa silla no se puede sentar ni de broma usted, porque esa silla es la sede donde se sienta el que va a presidir, el que va a proclamar la palabra, el que les va a testificar qué es lo que se le revela en la palabra de Dios e interpretar la escritura. Por eso se le llama, esa silla se le llama la sede, la silla de la sede, para que ustedes vean cómo en realidad estamos en un monte. En un monte estamos aquí, solamente que el monte en la Biblia significa altura, está arriba, alguien nos va a hablar. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban en el pueblo o en el cantón, de que habían aquellas, ¿cómo les diría?, cooperativas en los cuales que cuando querían convocar a una reunión se iban a un cerro a proclamarles y decirles: tenemos reunión de la cooperativa de las mujeres o de los hombres para arreglar algún interés comunitario? Nos íbamos al monte, alguien se iba al monte y gritaba, porque en ese entonces no había celular, ¿verdad, hermanos? No había Facebook. Ahora no, si ahora, bueno, solo el dedito y ya todo el mundo sabe las miserias que nosotros decimos y hacemos. Porque sí o no, hay algunos que utilizan el Facebook solo para pelear, como si eso para ellos es. No, hermanos, el Facebook es para comunicarse, no para que se estén diciendo barbaridades, para que ustedes se estén injuriando. Eso desdice mucho de ustedes y todo el mundo se da cuenta de lo que ustedes están peleando con aquella persona y comienzan a ver hasta groserías que dicen ustedes o escriben ustedes. Por eso es que todo el mundo anda con el teléfono en la mano y no lo apaga, porque quiere saber cuál es el chiste del día y no el evangelio del día. Entonces comienzan un montón de cosas que no es necesario la comunicación. Antes de que hubiera esa modalidad con el megáfono en la comunidad o en el pueblo, que al monte se proclamaba alguien que hablaba y decía algo de interés comunitario, también nuestros indígenas también hacían lo mismo, solamente que ellos lo hacían por señales de humo, ¿verdad? Se comunicaban por señales de humo, se iban para el cerro, encendían el fuego, hacían una fogata y comenzaban a hacer el mensaje que tenían que proclamar. En los tiempos anteriores así sucedía. ¿Cómo se comunicaba? Desde el monte, porque algo había, una señal nos decía de que había un interés. O aunque no sea un interés, pero si usted ve de que realmente en aquella zona está sabe que está quemándose algo, y la señal es porque hay humo. En el monte es el lugar a donde realmente también en los tiempos anteriores, en las eras anteriores, el rey arriba hablaba, él decía, y todos tenían que oír lo que verdaderamente tenía que proclamarse, o la ley que iba a dictar el rey.
Por eso el monte es un lugar a donde se dice las proclamaciones. En la Biblia es el lugar de las manifestaciones de Dios. Por eso Jesús dice que se sube al monte. Y se sube y se sienta porque va a enseñar, porque va a decir algo muy interesante a la comunidad. Y también, además de que realmente se sube al monte, en ese mismo monte también se manifiesta. ¿Se recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento la manifestación de Dios? Cuando Moisés se le aparece, en este caso, el Señor a Moisés y le da la misión que debe de cumplir en el monte Sinaí. El monte era donde también el profeta hablaba y decía: escúchenme, oráculo del Señor, esto dice el Señor que tenemos que hacer, esto dice el Señor que tenemos que transmitir y practicar. Esto es lo que realmente daba a conocer la realidad del monte. Jesús también se sube al monte y también llama a los discípulos y los llama por su nombre. Se sube al monte para hacer un llamado. Ahora Jesús nos habla de las bienaventuranzas, que en cierta forma las bienaventuranzas, hermanos, no es otra cosa que unas directrices. No es en realidad las bienaventuranzas que sea en este caso reglamentos morales o espirituales lo que Jesús da a entender. Es algo que realmente ya está practicado. Por eso Jesús, cuando habla de las bienaventuranzas, no es que Él diga hagan esto, sino que el que sea así. Y por eso Él dice dichoso aquel. No dice háganlo, sino que dichoso aquel que llora. Lo voy a hablar un poquito más concreto porque a mí se me olvida, soy bien desmemoriado, hermanos. Dice, se sentó, dice, en el monte. Entonces se le acercaron sus discípulos, enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Oigan lo que dice: dichosos los pobres de espíritus. ¿Quién es el dichoso? Dichoso es aquel que practica la palabra. Dichoso es aquel que realmente hace la voluntad de Dios. Dichoso es aquel que ya ha experimentado. Jesús no está diciéndoles hagan esto, sino verdaderamente en la misma realidad de las bienaventuranzas, lo que hace es que apunta a quien esté practicando el bien, el quien esté haciendo esto. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que sufren, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Todas estas cosas que hablan las bienaventuranzas, hermanos, no es más que todo, es el dichoso, es aquel que realmente practica la voluntad de Dios, cumple los mandamientos. Jesús es el nuevo Moisés que trae la ley, pero no la trae en unas tablas de piedra. Jesús trae la ley, pero en el corazón, para proclamársela al mundo de que Él viene a salvar al mundo y cómo es la forma de poder salvaguardar y adquirir la salvación. Por eso el dichoso es aquel que ya es el privilegiado, aquel que está gozando de la realidad de Dios por medio de la testificación y, valga la redundancia, por medio del testimonio que debe de dar. Por eso, queridos hermanos, dichosos los pobres de espíritu no quiere decir aquella persona que realmente se aferra a las situaciones, sino aquel que realmente lucha y vive de una manera silenciosa esa espiritualidad, esa fe que realmente es inquebrantable en su vida y que testifica de una manera muy sencilla y simple ante los ojos de Dios. Por eso habla de eso. Y después dice, dichosos los que lloran. Esto no quiere decir de que usted porque llora es dichoso. Jesús está hablando de que en las bienaventuranzas es aquel que practica la voluntad de Dios. Y aquel que llora por el Evangelio es dichoso. No aquel que realmente de una u otra forma llora porque realmente él mismo ha provocado un sufrimiento, porque él mismo ha provocado una situación, sino aquellos que lloran
por la inocencia, aquellos que lloran practicando el Evangelio, que lloran y se arriesgan por el reino de los cielos. Ese es el dichoso. No es aquel que simplemente llora porque tiene un simple sentimiento. Para Jesús no significa ninguna situación anormal esa realidad. El que llora es aquel que llora por el Evangelio de Jesucristo, aquel que da la vida por Jesucristo, aquel que testifica y sufre por las desgracias del mundo y que él es víctima del pecado, es víctima de la guerra, es víctima de la violencia y que desde su inocencia él está tratando de practicar el Evangelio, pero por medio de aquella realidad en la cual vive está sufriendo por Cristo. No es aquel que realmente llora porque realmente se le cayó alguna, basura en el ojo, hermanos, o le cayó alguna gota de limón, o le cayó, o en realidad vive una situación precaria que en realidad él mismo ha sufrido y ha provocado. Jesús nos da a entender de que las bienaventuranzas son algo que ya están practicadas. Por eso el dichoso es aquel que está viviendo en plenitud lo que es la experiencia del Evangelio. Así podríamos hablar también de lo que dice: dichosos los que en este caso son sufridos, pero aquellos que sufren por el Evangelio, aquellos que de una u otra manera quieren testificar el Evangelio y sufren por las desgracias del mundo y por aquellos que realmente testifican y aquellos que sufren, como por ejemplo lo que estamos hablando, en este caso aquellas personas que han sufrido tantas desolaciones como es la realidad de la marcha que se tuvo hace unos días, el viernes parece, de la marcha de Provida. Hay muchas personas como esos dichosos, como esos niños que no nacieron, son dichosos porque por una irresponsabilidad han sido víctimas de un asesinato, de una situación de desorden. Por eso ellos son dichosos, porque ya están adquiriendo la beatificación, ya están adquiriendo la misma realidad del martirio, de la santidad. Esos son los que realmente son dichosos, los que sufren. No solamente aquellos que de una u otra forma se vuelven victimistas y que de una u otra forma se aferran a la situación del problema o de la situación de la cual de una u otra forma usted ha provocado y debe de ser responsable y hacer un paso adelante para poder adquirir la gracia y la dicha de Dios. Por eso, ¿qué es lo que pasa? Sufrido es aquel, queridos hermanos, que aquel que realmente sufre por el Evangelio. ¿Qué es lo que sucede cuando en realidad nosotros lloramos por nuestros pecados? En ese momento nosotros somos dichosos. Cuando nosotros no hemos experimentado la conversión, cuando nosotros vamos al retiro y allá lloramos y nos sentimos acongojados, nos sentimos confrontados por la palabra, por la predicación de los hermanos y la experiencia que vivimos ahí, ellos son dichosos porque están llorando por sus pecados, están sufriendo por lo que hicieron en su pasado. Ellos son dichosos porque están experimentando la realidad de un cambio de vida y que en ese momento las mismas heridas del pasado le están sanando de una manera impresionante. Por eso aquellas personas son dichosas. Dichosos ustedes, dice Jesús, que por el reino de los cielos los calumnian. Vamos a hablarlo de una manera más concreta. Dice: dichosos ustedes, dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan, cosas falsas de ustedes levanten por causa mía, dice. Alégrense y salten de contentos, porque su premio será grande en el cielo. Yo por eso, hermanos, yo les digo, hay veces que ustedes no entienden la realidad de Dios con respecto a ello, pero cuando alguien te critica, alégrate. ¿Por qué te vas a poner triste? Si no son las cosas, si no es real lo que realmente están diciendo de ti, alégrate. Yo me alegro cuando alguien se recuerda en lo más desgraciado de mí. El padre Jaime por allá, ¿verdad? El padre Jaime, me alegro, hermano. ¿Por qué me tengo que enojar? Sí, es cierto, tengo mis sentimientos y en un momento determinado tengo coraje. Pero me alegro, ¿por qué razón? Porque el que habla de mí me está hasta santificando a mí.
me está quitando los pecados. Alégrense, dice Jesús, por el reino. Alégrense porque en realidad lo que usted está haciendo, lo que usted practica por la fe, a otro le confronta el pecado. Cuando usted hace el bien al otro y otra persona lo odia a usted por ser bueno, pues alégrese. No se debe de sentir usted acongojado, debe de sentirse alegre, porque realmente por causa del Evangelio, usted en este caso ha descubierto la impureza de aquella persona en su pecado. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes saben cuando ustedes, por ejemplo, hagan la prueba alguna vez, ¿verdad? Yo ya la hice varias veces. Purifico yo el tubo del lavamanos de mi baño y le echo un poquito de agua oxigenada. Y cuando le echo un poquito de agua oxigenada en el tubo, siento como aquellas larvas y aquellos parásitos se están quemando. Así sucede cuando en realidad usted llega a un lugar de un ambiente nocivo. Usted, cuando testifica de Cristo, la gente se siente incómoda. Se siente de que usted, ese santulón, ese que se cree como decía mi mamá, la divina garza, ¿verdad? ¿Cómo es la divina garza, hermanos? Ese que se cree el más bonito del pueblo, ese que se cree la mamá de Tarzán, ese que, y comienza, ¿no? Pero si usted está haciendo el bien, no pare, siga, porque usted está testificando a Cristo. Cuando usted hace el bien y el otro se confronta con el testimonio suyo, alégrese cuando lo injurie, cuando lo critique, le levante falsos testimonios. No diga, ay, este no me quiere, ay, padre, este y esto, ¿verdad? Y comenzamos a llorar. No, hermano, no sea así. Ese no es el cristiano que Cristo quiere en esta tierra. El cristiano es aquel que a diestra y a siniestra está siempre predicando el evangelio con poder, con poder y temblor, hermano. Y eso es lo que tiene que hacer usted, darse cuenta de que cuando encuentra a alguien que realmente le confronta sus pecados, dice, ¿verdad que estás en esto y no te dabas cuenta, verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Cuando nosotros descubrimos en un ambiente nocivo el pecado que existe en ese lugar, entonces comienzan a ver las críticas, las situaciones. Si usted está haciendo el bien, no se sienta acongojado. Ay, padre, es que esa persona a mí me cae, dice que le caigo mal. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el bien, porque soy un trabajador. No pare, siga, no se sienta traumado, predique el evangelio. Eso es lo que tiene que hacer usted. Yo me alegro, hermanos, y esto es algo claro que nosotros hemos experimentado como sacerdotes, que en las parroquias, como siempre se los he recordado, no todo el mundo nos quiere a nosotros. Algunos nos tragan, otros no nos van a tragar. ¿Sí? Otros van a amarnos, otros nos van a odiar. Pero yo me alegro y yo siempre trato la manera de que si aquella persona, hay algunos hermanos en la historia de mi ministerio, hermanos, que han deseado que yo me muera también. Y eso, aunque no me han matado humanamente, pero me han matado con las malas intenciones. Pero eso, a mí me alegro y digo yo, esta persona necesita algo. Esta persona necesita amor. Porque el amor va a superar toda realidad. El mismo Pablo lo dice, de que sin el amor nada somos. Por eso, cuando una persona vive en su situación de coraje, de odio contra el hermano, es porque realmente está enfermo de amor, necesita amor, tiene que dársele más amor que a los demás, porque en realidad esa persona no tiene amor, nadie la apreció, nadie la estimó. Me decía un amigo diácono una vez de que estaban en una conferencia hablando un poco de la situación del tema del amor, y entonces en ese momento parece que una persona, parece que no sé de qué nacionalidad era, pero no era europeo, dice de que en ese momento les dijeron de que tenían que abrazarse, y el diácono dice que quiso abrazar al hermano y le dijo, no, usted no me va a abrazar a mí. ¿Y por qué? Le dijo, si es que yo lo amo.
No, le dijo, es que a mí no me gusta que me abracen. Entonces le dijo, pero yo quiero abrazarte porque te amo. Porque hay veces de que cuando decimos te amo, pensamos que solo a las mujeres se les tiene que decir te amo. Yo los amo a ustedes. Y aunque ustedes no lo crean, hermanos, yo los amo. Y los amo hasta, si es posible, dar la vida por ustedes. Los amo. ¿Por qué razón? Porque esa es la forma en la cual nosotros debemos de remediar y superar cualquier situación que realmente nos puede impedir el poder vivir y darnos cuenta de que somos producto del amor de Dios. Por esa razón, en esa experiencia que vivía esta persona me dijo, pero permítame que aunque sea te pueda dar el abrazo. Bueno, está bien, pero con cuidado, por favor, no tocar mucho, ¿verdad? Entonces lo abrazó y de repente cuando lo abrazó, sí abusó de él, hermanos, porque lo abrazó bien y le dijo, yo te amo en el nombre de Cristo, le dijo. En ese momento, cuando esa persona fue abrazada por él, sintió algo que nunca había sentido en su vida, porque en la familia, ni en los amigos, ni en la misma realidad cultural, no se abrazaba. Y él dijo, sintió algo muy especial. Y ya de repente, pues ya quería que lo abrazaran todo el tiempo, ¿verdad? No, mentira, no sea así. Pero él dijo y le expresó después de que en realidad él, en su cultura, él no se abrazaba. En su cultura él no se permitía eso, en la familia peor. Entonces ahora entiende verdaderamente algo que había perdido, y era sentir ese calor humano, ese abrazo de paz, ese abrazo de amor que de una u otra manera ustedes se lo dan cuando dan la paz de Cristo. Esa en realidad hay veces de que es porque hay veces que hay personas que no son plenamente amadas, por eso viven una situación de trauma, y por eso en realidad ellos se sienten esquivos, y por eso ellos se defienden ya sea con las críticas o se defienden con los malos pensamientos, y así sucesivamente. Por eso, queridos hermanos, cuando usted verdaderamente ve a una persona que realmente no tiene esa apertura, es porque le falta amor. Aquella persona que lo odia a usted es porque le falta amor. Aquella persona que lo injuria es porque le falta amor. Por eso yo me alegro, hermano, porque si ustedes critíquenme, síganme criticando, ¿verdad? Ya van a ver que van a tener un santo en vida. ¿Por qué razón? Porque ustedes, antes de que me vayan para el cielo, ustedes no van a tener un cielo aquí, ¿verdad? Porque les digo, esa es la realidad que tenemos que vivir. Por eso, yo cuando alguien en esta parte me odia, y yo lo sé, y sé de esa persona, yo no dejo de respetarlo, no dejo de amarlo, lo respeto como una persona y no le guardo rencor. Siempre lo respeto, lo saludo, le digo, hermano, ¿cómo está usted? Me le da saludos a su esposa, y así sucesivamente, porque le doy a entender, me le da saludos a sus hijos. Así sucesivamente estoy dándole a entender de que yo no caigo en la trampa del odio ni del rencor, sino que caigo en el mandamiento del amor, que nos tenemos que amar los unos a los otros a pesar de lo que seamos. Por esa razón, Jesús, cuando habla en el monte y dicta estas bienaventuranzas, es para que cada uno de nosotros podamos experimentar la dicha de poder arriesgarnos por Cristo, el poder dar la vida por Cristo, el poder testificar a Cristo, que a pesar de que realmente de una u otra forma estemos viviendo una vida precaria, una situación difícil, no paremos, no renunciemos. Si usted tiene, en este caso, usted tiene en cierta medida alguna situación de este tipo en su ministerio, en su comunidad, de que el hermano aquí, que me odia, que el hermano siempre está malintencionado, siempre me está diciendo malas intenciones, me está injuriando, alégrese, goce de contento, porque el premio no lo tiene aquí, pero lo va a tener en el cielo. Alégrese, porque usted ya está adquiriendo una purificación. Alégrese porque usted ya está adquiriendo una salvación. Alégrese porque usted ya está santificándose. Alégrese,
Eso es lo que debemos de hacer nosotros, pero no, ya va a haber tal por cual, ¿verdad? La pistola le voy a sacar. Y comenzamos a caer en la trampa de la otra persona, en las provocaciones, en vez de orar por él. Ese es lo más importante. Padre, ¿qué debo hacer? Ore por el hermano. Ore para que realmente él tenga un cambio de mente y corazón. Ore para que se convierta y sea una persona más humana como usted. Siga orando siempre. Eso es lo que debe de hacer. Por eso, queridos hermanos, la realidad de las bienaventuranzas es lo que en realidad dice Pablo. Y es que nosotros, queridos hermanos, en las bienaventuranzas nos proclama de una manera tal el mismo Jesús de que esta sabiduría del Evangelio tiene que vivirse en plenitud en nosotros, porque esta realidad del Evangelio es para todos, no es solamente para los inteligentes, dice Pablo, sino que esta sabiduría es para confundir a aquellos que se sienten de que tienen la sabiduría y es verdaderamente una sabiduría falsa, en la que en realidad nosotros tenemos la verdadera sabiduría de Dios, que lo penetra todo y lo sabe todo y lo salva todo. Ave María Purísima.